Bueno, ojo con esto. ¿Cuál es el resumen de todo lo que les conté? A este tipo le está yendo mal. Le está yendo mal. Aún manteniendo la inflación baja, el consumo se destruyó. La gente no puede comprar un kilo de carne. Pero ahora la noticia es que los dólares se van. Y yéndose los dólares suben de precio. Y subiendo de precio vuelve la inflación, antes de octubre. Asustado, aterrorizado, porque siempre fue un cagón el presidente, asustado, salió a generar violencia. Contra Julia Mengolini, contra otros periodistas y contra esta mujer que está presa. ¿Hasta dónde va a llegar? Sabemos que es un presidente apoyado por el establishment. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos. Pero desde el viernes que se enteró que tiene este problema y que los dólares se le van a ir, que vamos a ver ahora cuando abra el mercado, se convirtió en un tipo violento y peligroso. Milei es hoy un tipo violento y peligroso. Pero hablemos un poquito con Alfredo Zayat de esta JP Morgan que le está diciendo me la llevo. 25 de abril del 2018. 25 de abril del 2018. A las 11:15 de la mañana hay una orden que llega al Banco Central de Sturzenegger del JP Morgan y le dice, vendo las LEVAC, que serían las LECAP ahora, para hacer la bicicleta financiera, el carry trade, y quiero 800 millones de dólares. La orden de largada para la corrida cambiaria que volteó a la lógica especulativa de Caputo, Sturzenegger, Macri, que obligó a Macri y a Caputo a ir desesperado a abrazarse al Fondo Monetario Internacional, que vino a salvar no solamente a Macri, porque Macri fue el vehículo, sino a todos los que estuvieron haciendo la bicicleta financiera. Digo la orden de largada porque después de esos 800 millones de dólares del JP Morgan, otros dos fondos se llevaron otros 1.500 millones de dólares. Y ahí empezó la sangría y la corrida. Digamos, esto ya se repitió tanto, lo del JP Morgan. No sé si recuerda que cuando también, el año pasado, cuando el JP Morgan saca este documento, ellos ya se fueron. Claro, sí. Vamos a entender cómo funciona. El tema es que después se van todos los demás. Claro, cómo funciona el mercado financiero, porque no es que, el JP Morgan tiene la apuesta de 1.000 millones de dólares con las LECAP. No es que saca el comunicado diciendo, no, hay que salir de las LECAP y después va y los vende. No, sale antes. Entonces, como salió antes, entonces es la forma para cubrir frente a sus inversores y frente al resto, diciéndole al resto, miren, yo les avisé. Sí, les avisé después de salir. Así funciona el sistema. No es una cuestión moral, simplemente lo estoy describiendo para saber qué es lo que está pasando, por qué saca Ahora hay una medida que tomó Milei hace poco tiempo y nosotros advertimos que era un peligro, que es que ahora no tienen obligación de quedarse un periodo en particular. Se pueden ir todos juntos dentro de un rato. Claro. Era primero 6 meses, a las 2 semanas vieron que no, bueno, y lo sacaron, facilitando precisamente la corrida. Es muy interesante porque durante toda la semana pasada, Caputo, Kirno, Daza salieron a decir, no hay ningún problema con el déficit de la cuenta corriente, o sea, que sale más dólares que los que ingresan. Incluso después algunos economistas de la Citi vinculados a ellos, diciendo, no, porque esto es del sector privado. Como tenemos superávit fiscal, digamos, esto del sector privado es el que se lleva los dólares. Esto lo repite también Milei, el domingo lo escribí, una partecita simplemente conceptual, en la nota que publicamos en el Destape Web, que una cosa es la cuenta en pesos y otra es la cuenta en dólares. Por favor, digamos, yo no exijo, y tratamos siempre acá y en todos lugares, de que la economía sea sencilla, de divulgación, que no quede atrapada de conceptos que hacen encriptados y que no se entiende nada, pero se entiende, ¿no? Que una cosa es pesos y otra cosa es dólares, que no podés mezclar las cuentas porque si no te vuelven loco. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Como tenés superávit fiscal en pesos, no vas a tener problemas con los dólares. Explícame eso.
Digamos, sean buenos los economistas, no sigan confundiendo, digo, los economistas ortodoxos, los más rústicos, Ahora, incluso Milei y Caputo. La gente no se está confundiendo porque compró 2.800 millones de dólares. Sí, no. La gente está comprando dólares todos los días. Sí, los que sí, pueden sí. comprar dólares, compran dólares. Bueno, salió, ¿no? En el balance cambiario de mayo, cómo se incrementó la compra de dólares, de abril me parece, ¿no? Sí, de mayo, cómo se incrementó la compra de dólares para atesoramiento, ¿no? Pero en la explicación para tratar de seguir sosteniendo este modelo que claramente en el sector externo es un desastre. Es un desastre. Vos tenés una pérdidas de recursos vinculados con, primero que se está licuando el superávit comercial a una velocidad que no está previsto por ninguno de los analistas. Una de las consultoras que siempre sigue toda la parte del intercambio comercial, ABC, en diciembre dijo el superávit comercial del 2025 va a ser de 12.000 millones de dólares. Había sido casi 19.000 millones de dólares en el 24. En marzo, principio de abril, ya lo bajó a 9.000. Y el último ya dice va a ser 6.000. Claro. El último ya dice. La tendencia te lleva a decir, bueno, se le va a licuar totalmente. Si, digamos, ya tiene déficit por el sector externo. Digamos, entran menos dólares de los que salen vinculados con servicios, por ingreso de inversiones extranjeras directas, por ingreso de cartera de inversión. Si también pasas a tener déficit vinculado con el tema comercial, bueno, ahí ya es colapso, ¿no? Digamos, no tenés cómo sostener. Bueno, esa es la palabra, ¿no? Porque y además, esto de... Le recuerdo a la gente nuevamente, ¿cómo era? Hay algo que se llama encajes, que vos decís, bueno, si vos traes la plata acá y te la querés llevar de un día para el otro, vas a perder una parte. Te tenés que dar como mínimo tanto tiempo, ponele 6 meses. Cuando el gobierno, desesperado por dólar, dice, bueno, no, tráiganle que se la llevan cuando quieren, que fue una exigencia del JP Morgan, en una reunión en donde estuvo Caputo. Y estaba el secretario del Tesoro norteamericano. Es decir, lo que le dice el JP Morgan es, yo recomiendo que inviertan. Después le pido y lo presiono al gobierno para que podamos irnos cualquier día. Y después digo, bueno, vámonos ahora. Casi es una trampa, diría yo. Desesperado por dólares, Caputo lo aceptó. Ahora, ¿de dónde se va a colgar el travesaño para llegar a octubre? Y ahí aparece algo que vos mencionaste. ¿Cómo financia todo esto? Porque te dicen es del sector privado. No, es mentira, es con endeudamiento. Claro. Permanente endeudamiento. Claro. Primero endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, después con el repro con los bancos, o sea, le entregaron bonos de garantía y recibieron dólares, obviamente 2.000 millones de dólares, que es menos de ese total por diferentes comisiones, una tasa de interés elevadísima, pero no informaron cuántos bonos entregaron en garantía. Te imaginas que no son 2.000 millones de dólares. Claro. Entregaron 4.000, 5.000 o 6.000 millones de dólares. Después empezaron a colocar las llamadas bontes, los bonos del Tesoro, y así siguen acumulando deuda, así financian. Bueno, lo que pasa es que ahora el tipo que compraba todo eso con este informe del JP Morgan lo va a querer comprar. Y quiero unir a esto inmediatamente con la política, porque ayer lo que ocurrió fue, primero que en Formosa, vos decís, la gente se acostumbra a que saque 70%. Obviamente no hay que acostumbrarse. Ese es un resultado impresionante. Ahora, el otro dato de Formosa es que Milei salió tercero allá. Y en Santa Fe, en la mayoría de los distritos, ganó el peronismo. Es decir, ayer fue un día en donde los inversores empezaron a mirar también y decir, che, ¿el peronismo no era que estaba muerto? Al peronismo le fue bien ayer. Al peronismo le fue menos mal de lo que le venía yendo hasta ahora. En un escenario donde volvió a verse muy poca gente yendo a votar, con una excepción en Formosa, si se quiere, que después podemos pensar por qué la gente va a votar más en Formosa que en otros lugares. Y claramente las señas de la política hacia los mercados son señas que pueden ser interpretadas con alarma, y más en el marco este que venías mencionando. Pero vos dijiste recién algo que me parece que no hay que dejar pasar. La reunión en la cual le pidieron a Caputo todo esto, estaba el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Lo dije, sí, claro. Sí, vos diste ese dato. ¿Y por qué tiene importancia ese dato? Porque terminada la liquidación de la cosecha gruesa, porque sin grandes novedades en cuanto al río, en cuanto a inversiones genuinas, y sin el interés de los
fondos que vienen a especular en el corto plazo para irse, la única fuente de dinero que tiene el gobierno por delante es ese préstamo que prometió el gobierno de Estados Unidos. Claro. Es decir, el único rescate posible que tiene por delante este gobierno es ese préstamo que prometió el gobierno de Estados Unidos, que nosotros decíamos, ¿por qué se apresuraron tanto en salir a prometerlo? Bueno, quizás porque ya estaban preparando para ejecutarlo, Claro. porque ya saben que van a necesitar ejecutarlo antes de las elecciones. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? La pregunta es, ¿qué más puede darle este gobierno de Estados Unidos para seguir alimentando ese mecanismo de deuda, que es a su vez un mecanismo de sujeción? En ese momento contamos que el secretario del Tesoro norteamericano era el principal inversor de la consultora de Caputo, que creo que con Kirno estaba asociado, que hacían negocios juntos. O sea, estamos hablando de timberos, ¿no? Bausili. Estamos hablando de timberos. Al informe de JP Morgan yo le añadiría dos informes que se conocieron este fin de semana. Uno, el de Orlando Ferreres, cuyo economista jefe, entiendo, fue Fausto Espotorno, que era asesor del presidente hasta hace poco tiempo y emitió un informe bastante duro en los mismos términos que JP Morgan respecto a la sustentabilidad del modelo. Y el otro es de Marcos Buscaglia, que se hizo conocido por ser economista invitado del programa de Pagni, pero es una voz bien arquetípica de los mercados locales y transnacionales, porque opera mucho también en Estados Unidos, que en La Nación, también el medio es el mensaje ahí, publicó un informe lapidario respecto a la insustentabilidad del... La Nación publicó una nota diciendo el problema de gobernabilidad que va a tener el gobierno en los próximos meses. Bueno, sí, directamente. Yo por eso sumo estos dos informes al de JP Morgan que se conoció el fin de semana, porque me parece que marca un camino de dificultades para el gobierno. Fundamentalmente que el tirano quedó desnudo, digamos. Claro. O sea, Y cada vez más gente lo señala. claro, y con perdón de la autorreferencia, es absolutamente proporcional la violencia que ejerce Milei sobre sus oponentes a la desnudez de su tiranía, digamos. Claro. Es directamente proporcional. Por eso es que lo vamos a ver cada vez más violento. El tema es que eso conlleva un riesgo, porque, como solemos decir acá, los caramelos de madera son distractivos, pero pueden hacer daño. Claro, El artificio puede quemar, no es que es inocuo, digamos. Claro. El artificio es fuego encendido, en definitiva. Sí. Y no sabés qué puede pasar con eso. Vos dabas tu propio ejemplo como referencia. Te empezaron a insultar primero en los términos en los que insulta al presidente y después te golpearon. Claro. Y eso es una deriva. Y como toda deriva es inasible, no sabés cómo empieza, pero eventualmente no podés saber cómo termina. Bueno, ¿qué pasó ayer en términos electorales? Para retomar el hilo de lo que Yo estaba digo, planteando. hubo dos provincias con un muy buen resultado para el peronismo y a la vez hubo una reunión en la provincia de Buenos Aires con mucho mejor resultado entre Kicillof, Massa y Máximo que las reuniones anteriores. La provincia de Formosa es indubitablemente el mejor resultado que puede tener el PJ hasta ahora, por dos razones. Por cantidad de votos, arriba del 60%, porque entre esos votos se incluye una elección constituyente, que es una elección constituyente que explícitamente le responde a un desafío de la Corte Suprema. Entonces, es una elección constituyente que se convoca porque la Corte Suprema pretendía limitar mandatos y no hay... Disculpa, ¿cómo me explica, o podés explicar, cómo es eso? La Corte dijo no puede haber reelección. La Corte dijo y ahora, no puede haber elecciones indefinidas. Bueno, ahora llaman Porque a se le una ocurrió a la convención Corte. constituyente. No. Yo lo conozco el tema, Sí, hablé sí. con gente de la Corte. La Corte dijo que era inconstitucional, dada esa constitución, Ah, que fuera reelegida. la Constitución de Formosa. Pero Entonces, no era solo para Formosa. Yo sé que vos hablaste, lo charlamos. Lo que, en ese Pero- lo que quedó claro es que si había una reforma momento. constitucional... Por eso. La Corte dice no puede haber reelecciones indefinidas, no aplica solo y exclusivamente al caso de Formosa, sino que pretendía ser una consideración general. De todas formas, Formosa recoge el guante y dice, bueno, Y- entonces... si se reforma la Constitución ¿Qué pasa? y se limita los mandatos, porque eventualmente esta Constitución te puede limitar los mandatos. Claro. De Pero hecho, bueno. creo que está en la pretensión de la Constitución de limitar los pero mandatos. ahora reforman la Constitución Empieza de de nuevo. Formosa Y debería resetearse. y la Corte no puede decir nada. Y no. No. De hecho, yo lo consulté en ese momento. Bueno, por eso. ¿Qué eso. pasa con la reforma constitucional? No, ¿Se tiene no. una constitución nueva? Y podría resetearse. A ver, si uno toma los antecedentes, cada vez que hubo reforma constitucional, el mandato vigente, hay una discusión ahí legal, si el mandato vigente cuenta como primer mandato Vas a o no. depender de lo que diga la Corte Pero al va a momento depender que de se lo que diga la discuta. Corte. Claro, la Corte local en ese caso.
La local y, y después eventualmente la Corte Suprema. La nacional. Pero más allá yo de creo eso, que Gildo debe saber lo que va a decir la Corte. Sí, yo supongo que sí. No, pero yo para tratar de entender, digamos, Qué cómo es gran la invento. secuencia institucional esto. O sea, que la jugada de Ifrán es muy fuerte Claro, Sí, yo lo sí. que marco respecto a la Corte. es ese hecho político. El hecho político Ese. que hay un desafío de la Corte y una respuesta institucional al desafío de la Y Corte. política, además de institucional. Institucional que es una convocatoria, una constituyente que tiene un respaldo político. Esa es la secuencia que quería marcar. Pero No, y es el lo único, respaldo porque estamos político- hablando de esta perdón, Corte. Porque perdón, estamos hablando el de esta respaldo político Corte. está dado por dos elementos. Por el volumen de voto y por la asistencia electoral. Claro. Circunstancia que nosotros veníamos marcando como hecho crítico a lo largo de todos los procesos electorales, incluido el de Santa Fe de ayer. Santa Fe otra vez volvió a tener Bajísimo. Muy bajo. una Hubo menos baja votos que en las asistencia. PASO. Hubo menos votos que en las Menos PASO. votos que en las PASO. Lo cual es inédito. Por eso Formosa marca una doble excepción. Marca la excepción del volumen de votos que recibe Infran y marca la excepción del caudal de votos por asistencia. ¿Qué veníamos sosteniendo acá? Que el gobierno se abastece políticamente del bajo caudal electoral. Cuando hay bajo caudal electoral, en general el gobierno mantiene por lo menos la ilusión óptica de un buen resultado, porque con poquito, pasó en la ciudad de Buenos Claro, Aires, claro. con poquito Así es. saca pecho. Bueno, ¿qué pasó ayer? En Formosa ya está claro, lo dijimos, gran triunfo de Infran con gran caudal electoral. Primer mensaje a las elecciones nacionales, sobre todo a la provincia de Buenos Aires. Tiene que ir a votar mucha gente para que el peronismo Claro, tenga exacto. mejores chances. Cosa que dijo Cristina también en alguna de sus Sí, comunicaciones en este tiempo. Cristina, que ayer habló con Infran, se comunicaron y Con los dos, hubo- con Monteverde también hablo. y habló con Monteverde, que es el otro personaje del día. Vamos a escucharlo a Monteverde. Hay mucha gente que lo está conociendo ahora, a Claro. Monteverde, porque tiene una vida relativamente reciente en la política argentina, no tanto en la rosarina. En Rosario estuvo muy cerca de obtener la intendencia en la elección que gana Hapkin. Bueno, ayer le gana justamente a Hapkin, que es el intendente de Rosario, del partido oficialista provincial, y Monteverde, después de el muy buen triunfo que tuvo en las elecciones para concejales en Rosario, decía lo siguiente en el tape 1, compañeros, lo podemos ver. Es una alegría enorme poder comunicarles que después de casi 30 años la oposición ganó las elecciones en la ciudad de Rosario. Pero fundamentalmente que tenemos futuro. Que el pueblo de la ciudad de Rosario hoy tenía una pelea inmensa. Hoy el pueblo de Rosario le ganó al intendente, le ganó al gobernador y le ganó al presidente. Con total humildad. Bueno, escuchaban a Monteverde. Él viene de un espacio político propio, Ciudad Futura, fundado en las tensiones del peronismo en la provincia de Santa Fe. Tensiones que también se manifestaron en esta elección porque hubo 3 candidatos del peronismo, por supuesto el candidato oficial, en este caso era Monteverde, que reunió en unidad a varias de las tribus santafesinas. Hubo otras 2 que fueron por fuera y lograron 5 puntos, que ojo, podrían haberlo hecho perder a Monteverde, esos 5 o 6 puntos. También, mensaje para la provincia de Buenos Aires, mensaje que fue recogido ayer mismo en la provincia de Buenos Aires en esta reunión, donde de lo poco que trascendió de la reunión entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner es que se ratificó la unidad. ¿Pero qué se votó? Discúlpame. Concejales. En el caso de... Pero no hay un intendente. Sí, Hapkin, que salió ¿Y se tercero. vota antes lo de concejales, antes de intendentes? Sí, Ahí de medio Este término. año no se vota intendente. es una elección No se legislativa. vota concejales. No, sí. En es general una sí se elección- vota con intendente, con los Pero este concejales. año se Ahora va a votaron tener una legislatura Pero es opositora. bastante común. En la ciudad de Buenos Aires se votaron concejales. Y ganó Adorni. Es una elección de medio Una término. elección de medio término. Se cambian por mitades las legislaturas. En Es este una gran ca- discusión, de hecho, hace un rato hablamos con Monteverde y él coincide con la idea de no hacer elecciones de medio término. Bueno. Digo, a lo que habla, la cuestión de fondo que dice Alfredo, estamos votando cada año y medio, es tremendo. No, cada 2 años. Claro, pero cada año y medio empezamos la campaña, qué cosa, que las adelantamos, que... Yo coincido, a mí no me gustan las elecciones de medio término.
parece que es un problemón. Está bien, digo que no es un exotismo de No, Rosario. no. De hecho, pero- en Rosario se votaron también intendentes. A tu preocupación, se votaron también intendentes y presidentes Para Libertad Avanza comunales. pensaba ganar. Bueno, Alear, que era el que salió segundo, salió con 27% de los votos, Que fue- también festejó porque salió segundo y porque construye un espacio político ahí donde no había. Gran derrota del intendente Hapkin, porque sale tercero con su candidata, que aparte es funcionaria de su gobierno. E insisto, esos dos candidatos, Cavatorto y... Alear. no, el Monteverde. otro candidato del peronismo que se me acaba de ir. Bueno, lo tenía recién. Pero esos dos candidatos del peronismo que le restaron, o que Zuckerman, que tuvieron 5 puntos entre ambos, podrían haberlo hecho perder a Monteverde y hoy estaríamos hablando de otra cosa, porque el resultado es muy estrecho. Fíjense que hay 3 puntos de diferencia entre Alear, el candidato de Libertad Avanza, y Monteverde. Mensaje entonces, ahí está Zuckerman, Roberto Zuckerman saca 5 puntos. Mensaje para la unidad. Mensaje para la unidad que fue retomado ayer mismo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, Monteverde, por supuesto, es la figura de la elección en Santa Fe, porque en Rosario, que según quien lo mire es la segunda o tercera ciudad de la Argentina, digo según quien lo mire porque hay una controversia con Córdoba, naturalmente, cuál de las dos es la segunda ciudad de la Argentina, pero Rosario es la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe, casi el 30% del padrón electoral, habita en Rosario y gana en Rosario Monteverde. ¿El peronismo ganaba en Rosario alguna vez? Hacía 30 años 30 que no. años decía que no ganaba. Hacía ¿Y 30 ahora años quién que no. estaba? ¿Socialistas y radicales? En general se venían ¿Pero qué fue? alternando socialistas y Y se radicales. cayeron los socialistas, los Quiero radicales. marcar 2 puntos de la elección de Santa Fe. También celebró Puyaro. Ustedes dirán, ¿cómo pues se celebra el peronismo? Celebra la Libertad Avanza porque Alier salió segundo y también celebra a Puyaro, cuya candidata salió tercera en la principal ciudad. Bueno, ¿qué es lo que dice Puyaro? Y lo podemos escuchar en el tape número 3. Que cuando uno ve la provincia en su conjunto, del total de los municipios en juego, la provincia retiene el 80% u obtiene el 80% de los triunfos electorales, sumados los intendentes que estaban en juego, los presidentes comunales y los consejos deliberantes. Lo escuchamos a Puyaro. También reflexionar sobre la baja participación que hubo. Entendemos también que en muchas localidades, en 146 localidades, ya estaba definido el presidente comunal y en una el intendente, con lo cual indudablemente hubo menor participación, porque en definitiva los resultados electorales ya estaban resueltos en nuestra provincia. Pero sí nos llama a la reflexión como frente político, como gobierno provincial y como militantes políticos, que la gente esté votando mucho, pero mucho menos en 42 Bueno, años ahí lo de escuchamos a democracia. Y esto Puyaro haciendo nos hincapié en los dos tiene hechos que yo no solo mencionaba. quienes La baja gobernamos, afluencia, sino a responsabilidad del todos propio gobierno quienes provincial, representan. naturalmente también, y el resultado electoral que para Puyaro ratifica su prevalencia política porque el 80% efectivamente de los votos emitidos, perdón, el 80% de los resultados electorales lo favorecieron, el Sí, sí. 247 de Che, 304. Contando por localidades. Sabemos que en Santa Fe hay muchas localidades rurales Por muy eso, pequeñas. en las términos de voto. presidencias comunales, digamos. Hacía mucho frío ayer en Rosario. Hacía mucho frío, pero igual si uno ve la secuencia también se había faltado a la elección. No, donde no, hacía digo, más podía calor. haber ido, no sé, 7, 8 puntos más de gente. Último dato importante para mí, ya termino con esto. En Villa Gobernador Galvez, intendencia que recupera el peronismo, municipio que recupera el peronismo, el gobierno nacional saca el 12% de los votos y el gobierno provincial también hace una muy mala elección. ¿Por qué hago hincapié en Villa Gobernador Galvez y en ese triunfo del peronismo? Ahí, porque Villa Gobernador Galvez es parte del cordón industrial Claro. de la provincia de Santa Fe. Claro. Y empieza entonces a verificarse que el daño que provocan las políticas nacionales Claro. sobre el sector manufacturero tiene correlato electoral. Otro mensaje a la Digo, política si nacional. vos miraste en La Nación, América, Telefe, el peronismo desapareció. Bueno, ayer lo que se mostró que no desapareció. No, y que Lo- aparte es opción de relevo en aquellos municipios Exacto, es la opción de donde el relevo. gobierno y su plan económico hace daño. Claro. ¿Qué es lo que nosotros venimos planteando acá? ¿Quién es
el que representa a los dañados, digamos. ¿Quién representa institucionalmente? Bueno, ayer había buenos representantes. Infran, con una gestión ya muy probada y aceptada, y un muchacho que claramente... Sí, Monteverde que viene de izquierda. Yo quiero decir dolor Fito Páez, porque justo en la ciudad de Fito Páez, que viene de decir en España que las utopías terminaron y que las izquierdas fracasaron, gana uno que es bien de izquierda, ¿eh? Monteverde, más allá de que después se peronizó de su discurso. Hay un señor en Nueva York que es bien de izquierda también y acaba de ganar, ¿no? Sí, no, y en Chile ni te cuento. No, pero una persona hay del Partido Comunista. Para mí hay una cosa de Monteverde interesante y es primero la unidad casi toda que logró, pero sobre todo que él encabezó una lista peronista sin ser el representante del peronismo. Claro. O sea, Monteverde viene de una organización social que se llama Ciudad Futura, local, sin referencia nacional, pero todo el peronismo lo acompañó. Ahí, el paralelismo sería Grabois, de alguna manera. Estaba pensando exactamente es el eso. Grabois rosarino. Pero Grabois es más... sí, pero Grabois es un tipo... Es un apellido del peronismo. Eso sí, pero su trayectoria, digamos, viene de movimientos sociales. No, y para mí el otro dato... Fundó una escuela, fundó una fábrica de alimentos... fundó comedores, viene de esa de la fisonomía de la organización social, fisonomía política de la organización social, en una ciudad que está plagada de carencias y de desafíos sociales. Quiero dar la palabra a Cande para hablar un poquito de todo esto. Sí, no, lo de Monteverde me parece importante en el sentido de que creo que si bien no viene de algo que tenga la etiqueta de peronismo, sí supo defender muchas de las banderas del peronismo en términos de justicia social y que eso se valora y que haya ganado de esta manera con este crecimiento que tuvo en el último tiempo, a mí por lo menos en términos personales me dio como un rayito de esperanza de decir, bueno, hay algo que está pasando no solo acá, sino en el mundo, donde los candidatos que efectivamente tienen un discurso que propone una alternativa, que construye una alternativa a estos modelos de despojo, les va bien. Digo, pasó acá, pasó en Chile, ganó la candidata del Partido Comunista en el progresismo, vos lo decías hace poco con el candidato a alcalde de Nueva York, que es un musulmán progresista socialista. Digo, no hay mucha vuelta, no hay una baja del discurso, no hay una narrativa de centro, sino todo lo contrario. Y eso me parece importante en un contexto económico que se está poniendo más picante. Ahora lo dice JP Morgan, entonces como que tiene una relevancia mayor. Nosotros lo venimos contando hace varias semanas, estas complejidades, estos desafíos. Meses. Desde el año pasado, cuando nos decían que no la veíamos. Exacto. Y algo que sucede, que cualquiera que siga la coyuntura en Argentina sabe que el segundo semestre es más difícil que el primero, porque no tenés el trimestre de oro, y acá se está terminando el segundo trimestre de la Argentina, y tenés un informe negativo de JP Morgan y un campo enojado con el gobierno porque le vuelve a subir las retenciones y le va avisando, mirá, yo de acá a noviembre no te voy a liquidar nada, porque ya sobre liquidez, o sea, liquidé más de lo que había liquidado antes porque tenía la baja temporal de retenciones y porque no tengo ninguna necesidad de liquidar por lo menos hasta noviembre, que empieza esa cosecha más fina. Así que es un escenario recontra difícil y creo que ahí el gobierno va a avanzar en esa deriva autoritaria y bueno, nada, no quiero dejar de marcar mi solidaridad con Julia Mengolini, que es por ahí la más golpeada en este contexto, siempre con mujeres que representan a muchas otras mujeres y creo que eso, bueno, es algo a tener en cuenta no solo para cuidarla, expresar la solidaridad con ella, sino también para ver qué es lo que se va a venir en lo que sigue. Un detalle, hay una acción de periodistas argentinas abrazando a Julia Mengolini, que es muy importante porque en esto que dice Cande, la reacción tiene que ser colectiva ante una agresión colectiva. Claro. La reacción tiene que ser también colectiva. ¿Y por qué digo que es colectivo? Porque es colectivo en los términos de Milei. Es una fuerza de tareas Claro, es una fuerza de milicias digitales pagadas por el Estado. Exactamente. Él decía que no son pagos por el Estado. Macho, hemos mostrado los recibos de sueldo acá de los trolls. Los hemos mostrado. Pero además Son Milei empleados del retuiteando todas las Y hartas. Milei retuiteándolo, que es el presidente. Más de 70 retweets. Liderado por el presidente. Sí. Liderado por el presidente del ataque. Oíme, hablando de mujeres, hablemos de la mujer que está detenida. Sí, porque es parte de lo mismo y yo coincido 100% de lo que decía Adriana hace un rato. O sea, Milei va a ser más violento a medida que se le caiga el modelo económico. Y es grave lo que pasó, recuerdo el caso, es una chica que se llama Alesia Abaigar, que no fue solo ella, digamos, fue un grupito de personas que cometió, repito, una pésima idea, no lo hagan, que es
ir a escrachar a un diputado nacional que se llama Espert. En su casa le pusieron un cartel en la puerta de la casa, tiraron unos volantes y la nota destacada fue que tiraron mierda en la vereda. Yo repito, tiene el nivel de una travesura de secundario. Sí, sí. Difícil distinguir la bosta de Esper, qué sé yo los veo. Y no sé cuál es. Y sobre todo una pésima idea porque les da la posibilidad no solo de hacer esto, de generar miedo, sino de Esper, que es un tipo ultraviolento y que él fomenta, y él comete el delito de incitación permanente al odio y a la violencia colectiva, de victimizarse. Y muestra también cómo está tan podrido un sector del Poder Judicial, en este caso la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Yuspa, que deciden primero tenerla detenida y tenerla 36 horas incomunicada a Alesia Abaigar, 36 horas incomunicada, después le tomaron indagatoria y ahora está en cana. Ahora está en cana en el penal de Seiza. ¿Sí? Como si fuera una presa peligrosa, con un detalle que después lo voy a decir más explícito, pero ella tiene un problema de salud grave, un problema de salud pulmonar, y el informe médico de su caso dice que corre riesgo de vida. No, con este frío, ¿no? En una prisión. ¿Sí? Ahora, yo leí la resolución de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que básicamente lo que hizo fue querer quedar bien con un gobierno violento, con un gobierno autoritario, un gobierno que quiere mostrar que es, no sé, muy duro con una persona que cometió una travesura de secundario. No hay otra forma de catalogar esto. Esto es lo que dice el documento judicial, vamos por orden, si les parece, el documento número 1, que es la resolución por la cual la jueza Sandra Arroyo Salgado le rechaza la excarcelación. Acá es lo que hizo. Básicamente puso un pasacalle que dice, acá vive la mierda de Espert. No hay nada, o sea, no lo hagan, pero no. Y a su vez esparcieron estiércol sobre la vereda perteneciente al domicilio y repartieron 51 panfletos con la leyenda Espert sos una mierda, con Cristina no se jode. Este es el delito. Digamos, Esto fue después de la agresión de Espert a Florencia, la hija de Cristina. No es delito. Bueno, por eso. Es prácticamente una contravención. ¿Qué es lo que les dice la jueza? Dice, bueno, es una agrupación de personas que tendría con objeto alarmar o amedrentar al diputado José Luis Espert. La verdad que Espert diga que se siente alarmado o amedrentado por esto es realmente poco creíble. ¿No va a comparar esto con lo que me hicieron a mí, que terminé internado 2 días? Y el delito es con el fin de imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza, el temor, a la par de condicionar la actuación funcional y la actividad política de Espert. Imagínate si una chica que pone un pasacalle y reparte un volante y tira un poco de mierda en la vereda va a condicionar a un tipo tan poderoso como Espert. A Cristina le dispararon la cabeza, la metieron presa y sigue siendo política. Los delitos son realmente graves, vos lo decías al principio. Claro, cuando vos ves la tipificación que le dan y vas a buscar ese artículo, te dice que es una pena de 3 a 8 años. De 3 a 8 años. 8 años es lo que te dan por homicidio. Después va sumando delitos, pone que son en concurso ideal. Y la propia jueza reconoce en un momento, vamos a la placa 6, acá están los delitos, el 213, el 149T agravado por el 149 bis, agravado por el 149T. No importa, esta es la parte legal, pero básicamente están los delitos en el Código Penal que, como vos decís, son de 3 a 8 años de prisión, que es un montón, de 3 a 8 años de prisión. Igualmente, el tipo de penas ameritaría que no le dicten la prisión, pero aún así la jueza dice que sí, que tiene que ir en cana. ¿Por qué, por ejemplo? Hay 2 motivos para meter a alguien en cana, o porque se puede fugar, o porque puede entorpecer la investigación. La verdad que esta chica es apenas una funcionaria menor del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Y la jueza Sandra Arroyo Salgado dice, como es funcionaria del Ministerio de Mujeres, tiene recursos para entorpecer la investigación. Increíble. Vos decís, si es así, Milei, que es el presidente. Claro. En cualquier investigación tiene que ir en cara porque la puede entorpecer. Claro. Bueno, eso otra vez la doctrina esa es la doctrina de Irursun, ¿no? Bueno, Irursun, sí. Claro. Lorenzetti Irursun. Eso era cuando ex funcionario. Esta es funcionaria actual. Pero ni siquiera funcionaria. Este director es una funcionaria absolutamente menor. Claro. ¿Y dónde salió Arroyo Salgado para empezar a tener esta intervención? Porque hasta ahora no estaba Siempre quiso metido. quedar bien con el poder, ¿eh? No, es una jueza muy alineada con sectores de los servicios de inteligencia
con mucho interés en términos de la geopolítica vinculada. Digo, porque ahí empezamos a cruzar cosas. Arroyo Salgado es la exmujer de Nisman, hay un gobierno muy interesado en un alineamiento con Irán, en volver a poner el caso memorándum arriba de la mesa y que conseguir otra condena contra Cristina por esto. Empieza el juicio. Va a empezar ahora dentro de unos meses. Claro. Sí. Y Arroyo Salgado forma parte de ese esquema de relaciones con los servicios de inteligencia que hace tan mal a la imagen del Poder Judicial y por eso hace este tipo de cosas, digamos. Algo debe querer del gobierno para entregarle, repito, tenemos una presa política por dejar mierda en una vereda. A ese nivel de gravedad. En cárcel común, ¿no? En una cárcel común. En una cárcel federal. El tema de los servicios de inteligencia es un tema central, ¿eh? Porque buena parte del doxeo, el hostigamiento que vemos en redes sociales está financiado con recursos reservados que son asignados a un sistema de inteligencia que tiene prohibido hacer inteligencia interior, mucho más hacer campaña de doxeo, pero lo hace. Los comunicadores chupamedia también son financiados por bueno, dato del fin de semana, perdón la autorreferencia. Sí, no, pero eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Sí. Te lo dice cualquier fuente del gobierno. Y aparte son voraces. Vos sabés que... ¿Cuál de los dos? Son voraces todos los que reciben recursos reservados del sistema de inteligencia. De vez en cuando lo aprietan un poquito para sacarle más. Bueno, el tema es que ya se gastaron todo lo disponible para el año. Pero estamos a mitad de año. Porque cuando vos vas a ver ese es el dato. Los acuerdos de las empresas y las pautas, los tipos no aparecen. O no aparecen con algo que vos digas, bueno, viste. Pero, o sea, si, che, ¿cómo es esto? No, bueno, esto pasa por allá. ¿Viste cómo el dato es el que dice Cande, ¿eh? Estamos a mitad del año. Con las reasignaciones adicionales que tuvo el sistema de inteligencia, ya se gastó todo el presupuesto del año, con lo cual lo que vamos a ver es más motosierra, más ajustes sobre jubilados, sobre salud, para financiar el sistema de inteligencia. Lo usan para eso y todos los días ves trolls nuevos, ¿eh? Los tipos tienen miles y miles de cuentas pagas para hacer eso. Che, quería ir a la otra parte, que si estamos diciendo que faltan dólares, por lo tanto, va a subir el dólar. El problema es que le están faltando pesos también. Es decir, está muy preocupado porque claramente este superávit fiscal trucho que tiene está amenazado. Está amenazado ¿por qué? Por la política. Un gobierno que no cumplió con ninguno de los acuerdos que hizo, hoy tiene problemas. Hoy tiene problemas porque los gobernadores se están dando cuenta de lo que mencionaba recién, de que hay plata para financiar operaciones políticas, para financiar sobresueldos, para financiar campañas incluso contra ellos, pero que no reciben los recursos que necesitan para gestionar las provincias. Y también ven que si bien una parte de la población culpa al gobierno nacional por eso, otros se dan vuelta y les exigen a ellos, por supuesto. La novedad es que se unieron. La novedad es que hay un acuerdo entre los 24 gobernadores alrededor de 3 proyectos de ley que tienen que ver con, de alguna manera, recuperar estos recursos que les corresponden en realidad y que el gobierno no les da. Tiene que ver con los ATN, los anticipos del Tesoro, tiene que ver con el impuesto al combustible, que tiene que utilizarse para arreglar rutas y el gobierno nacional no lo está utilizando para porque eso. Dicen, no gastamos en obra pública, pero recaudar sí recaudan. Hay un impuesto al combustible que es para hacer obra pública. Y una ley dice que lo tienen que gastar en eso. En vez de distribuirlo para que las provincias hagan obra pública, se la afana. Así es. Y acá hay algo interesante, porque lo que dicen los gobernadores es, miren, estos proyectos no afectan el superávit fiscal, porque son todos recursos que por ley ya estaban asignados. Entonces, si la defensa del gobierno es que esto complica el superávit, es que están utilizando los recursos para otra cosa que la ley no les permite. Claro, qué buen punto. Claro. Eso es básicamente lo que dicen. Claro. Miren, si ustedes se defienden de esto y quieren vetar esto diciendo que les afecta el superávit, es porque lo están usando para algo que no es lo que la ley dice que lo tienen que usar. Una ley muy incompleta, porque este gobierno no tiene presupuesto, recordemos. Bueno, ese es un tema, ¿no? No tiene presupuesto. Bueno, pero 2 años. Hace Inédito, 2 años. inédito. Pero hay un pequeño margen, un 10%, que sí tiene asignación específica, porque hay otras leyes, como por ejemplo la que se aplica a los impuestos como al combustible, que sin importar si hay presupuesto o no ese año, ya te dicen que lo tenés que usar. Vos lo que decís es, o lo que dicen los gobernadores es, la verdad es que como esta plata estaba adjudicada, y vos decís que con eso adjudicado tenés superávit fiscal, entonces, ¿qué pasa? ¿Te la gastaste en otra cosa? Te la gastaste, como por ejemplo, la operaciones CIDE, de la CIDE, exactamente. El viernes a la noche hubo un Zoom, donde participaron varios gobernadores de todos los colores. Este es el llamativo, que apareció el radicalismo, que apareció el PRO, y también senadores. Estuvieron
Alfredo Cornejo, radical de Mendoza. Rogelio Frigerio, del PRO, podemos preguntarnos todavía, Creo que sí, de Entre creo que Ríos. estos días sí. Por ahora sí. Sí. Estuvo Puyaro, estuvo Nacho Torres, estuvo Silioto de la Pampa. Nacho Torres Pro. Sí. Pero con lazos. ¿Y acá con cómo vamos? línea Yo abierta. quiero los comentarios de Roberto porque ahí ya me permite la guía política. Y después estuvieron Mayans, Lusto, Bien, ahí estamos bien. Ahí bien. Vichy, el que del radical que proponía un proyecto y después votaba en contra, De Angeli, del bloque del PRO, etcétera. En ese Zoom se terminaron de acordar la letra de los proyectos. Ahora, lo que no hay acuerdo es en cómo avanzar con esos proyectos. Y esto es lo interesante, porque el gobierno dice, estamos preparando una contraoferta. No nos dieron tiempo para presentarla. La duda que tienen los gobernadores, o algunos gobernadores, es si esa contraoferta va a ser algo general para todos, por ejemplo, adoptar alguna de estas medidas sin tener que pasar por el Congreso, o si lo que van a hacer es hacerle ofertas puntuales a 2 o 3 gobernadores para tratar de desarmar esto, y lo que temen es que pase lo segundo. Y en ese sentido hay 3 grupos de gobernadores. Tenés por un lado a los opositores que quieren avanzar ya. Quieren que la semana que viene esto ingrese al Congreso y creen que en 20 días puede tener sanción de los 2 bloques con un número suficiente como para que cualquier amenaza de veto quede relativizada, porque tendrían los 2/3 con el apoyo de los 24 gobernadores para sostener ese veto. El tema es que hay algunos gobernadores que no quieren ir tan a fondo contra el gobierno. Entonces, ¿qué hacen? Acuerdan esta señal de fortaleza opositora y después se dan media vuelta para negociar con la Casa Rosada. Claro. En ese bloque aparece Frigerio, aparece Torres, aparece Frigerio también... incluso en un momento pensó en ir juntos en Sí. la elección. Con Milei. Bueno, aparece Valdés que esta semana va a firmar el acuerdo con la Libertad Avanza Claro. para tener un esquema igual que el de Chaco, que el de Esdero, Claro. que también... Porque está tienen miedo que negociando. pueden llegar a perder. Porque van Valdés. a perder. Y, Valdés. claro. No, la Libertad Pero no. Avanza va Bueno, a perder. Pero Valdés va también con libertad, porque Pero- si no lo necesita, ¿para qué lo quiere? Sí, pero va liderando él. ¿eh? Liderando él y lo quiere porque me imagino que en la negociación además entran cuestiones como fondos, como otras cuestiones. No, y la derecha, a la Porque derecha le pasa Corriente- lo mismo que al peronismo, divide votos. O sea, no le conviene a La Valdés. Libertad Avanza tenía como candidato al Mirón, que no está midiendo bien en las encuestas. Entonces, antes de ir a salir terceros o segundos por lejos, prefieren arreglar con Valdés y mandar a un funcionario del gobierno a sacarse la foto, o al Mirón No, pero mismo, aparte la experiencia a de sacarse Chaco, la foto como un triunfo. Chaco que está cruzando el puente, la experiencia de Chaco demuestra que sin esos votos, aunque sean 5, 6, 7 puntos, se puede perder la elección. Así es. De hecho, Esdero gana la elección por ese diferencial del acuerdo. Por no dividir, pero al mismo tiempo por tenerlos para sí. Y en Corrientes se vota gobernador. Así No es, una elección elige legislativa. gobernador. Se elige Decíamos, algo más hay pesadito, digamos. 3 grupos de gobernadores, los opositores que quieren avanzar ya, los que están pidiendo usar estos proyectos para ir con ese papel en la mano a negociar con la Casa Rosada, algo para ellos. Y el tercer grupo yo diría que son los que están en tránsitos del segundo al primero, que antes se daban vuelta para negociar y de tanto darse vuelta para negociar y que no les cumplan lo que negociaron, ahora están endureciéndose un poco más. Y ahí aparece Jalil y Jaldo, los 2 socios originales dentro del peronismo del gobierno desde el día 1 y que ya están pidiendo un poco de pista para regresar a la oposición porque justamente no recibieron a cambio lo que el gobierno Ve- les había prometido. El de Río Negro, ¿cómo se llama? Beretilnec. Beretilnec. Le hicieron la circunvalación. Todavía no está la no le hicieron rotonda. circunvalación. Todavía no está la Che, rotonda. loco. Y ni Podemos hacer una ni campaña. hablar de la empresa de licuagas, ¿no? No, la embajadora Pero de al menos UNESCO todavía no es recibió su importante la placet. circunvalación. Ah, ¿no está la Hagamos una UNESCO? campaña. No está en la UNESCO la senadora Una Crexel. circunvalación para Beretilnec. Claro, Bueno, al campo le tenemos pasa que lo hacer. mismo. dice, Ahora, nunca El cumplió único las que habló fue promesas. Cuader. Voy a al hacer final. una pregunta a los analistas políticos de la mesa. Los encuestadores dicen que Milei tiene un 50% de imagen positiva. Van 8 elecciones, de las 8 ganó una y sacó 30%. Acá los economistas de la mesa te dicen no me dan los números. ¿Cómo llego a 50 si ya las primeras 8 lo mejor que saqué fue 30?
No me da. Un encuestador te Que diría, contesten. yo por suerte no soy encuestador, un encuestador te diría, imagen positiva no correlaciona necesariamente con intención de voto. Número 1, clase número 1 de opinión pública. Más allá de eso, están dibujadas. No, pero pará. Y eso no te lo diría un encuestador. Están dibujadas. No, pero pará, uno es lo de la imagen, pero después dicen a quién votarían. Y en la Claro, votación- no le da 50%. No, no le da 50, pero siempre está arriba. 50%. Siempre están Siempre arriba. está arriba. Bueno, El en el Violeta. 2023 se vio un fenómeno parecido. Milei sacaba 10, 15 en las provincias y después le fue como le fue. Sí, el dato del año es Sí, la pero apatía. estaba él en la boleta. Depende, Bueno, sí. depende de la apatía. Habrá que ver. Hasta ahora quien acumula más cantidad de votos es el no voto. Claro. Entonces, ese es el gran desafío del sistema en su conjunto y es lo que beneficia al gobierno, porque mantiene el núcleo duro y con el núcleo duro le alcanza frente a el no voto y a la dispersión del voto opositor. El voto opositor viene disperso en las elecciones provinciales, cosa que en Provincia de Buenos Aires aparentemente no va a ocurrir. Por eso en Provincia de Buenos Aires es donde se cierra el primer acuerdo electoral entre Juntos por el Cambio, bueno, el segundo. Yo creo que con Moreno adentro no podemos perder. Volviendo a la. Pero escúchame, Perdón, pará, sí, no. Con el pero tema de la participación en Santa Fe, ¿cuánto fue? Es una Más observación. baja que. Más o menos 50%. 2 puntos son 2 puntos. No, Mirá, no, si sí, ganamos por un punto le vamos a decir gracias, Guille. Pero, Gracias, ¿Sabés Guille. cómo lo va a valorizar, no? ¡Oh! Punto mío. pero ¿por qué se No sabés lo que ¿Por va a qué se valorizar. supone? Y te digo más, mirá, te voy a dar un adelanto, ¿eh? Ojo que puede venir el flaco, ¿eh? Ojo que puede venir el No. flaco de los trenes, ¿eh? No Puede venir creo. el flaco de los... Que se peleó con Héctor. No, Todos están armando adentro. un camino del centro. Después, si querés, lo hablamos. De Con Grey, Schiaretti y lo contamos, Manes. sí. Pero pará. Pero- ¿Por qué se supone que los libertarios sí todos van a votar? Por ese es el núcleo duro. Entonces, si hay baja participación es que favorece al gobierno. Porque hasta ahora el caudal Ah, de pero eso votos dice Giravil, que todos los consultores Córdoba te que, dicen y ahí eso. sí que le mantiene cree. el núcleo duro. ¿Eh? Y ahí sí le crees. A eso le- No, pero aparte, Son amigos míos. el caudal de votos que hasta ahora tiene la Libertad Avanza es el caudal de votos que tenía la Libertad Avanza en su núcleo duro previo al balotaje, porque el voto del balotaje es medio mentiroso, digamos, ¿no? Está el pacto de la Claro, Constitución en el claro, medio. sí, sí. Aquel voto del núcleo duro lo mantiene. ¿eh? 30%. Sí, es que no es un porcentaje absoluto, porque hay que ver cuánto sacó en cada provincia. Estamos Claro. hablando de elecciones locales. Pero en Provincia de Buenos Aires, ustedes no se olviden, en Provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza fue con Carolina Píparo. Sí, 24 puntos. Claro. 24. Ese escenario ya no existe. Claro. No existe esa división del voto No, opositor. si vos sumás lo que sacaron el PRO y la Libertad Avanza en esa elección, ganaba la derecha. 48 Ahora, puntos. todos te dicen que no se suma. No de manera aritmética. No de manera. Claro, lo que sí hay es, en principio, evitar la dispersión del voto. Pero quiero Ahora, el tema avanzar es el otro no paso. voto. Otro Podemos paso. volver igual, me El tema quedan es un el par no de voto. datos más Dale. de Sí, esta señor. cuestión de los Perdón. gobernadores, porque me parece importante. Mañana va a haber una nueva reunión en el CFI. Todos los ministros de Economía de las provincias con el secretario de Hacienda, Guberman. ¿Por qué? Porque el gobierno, en el contexto de la nota del JP Morgan y demás, le da pánico un escenario en el cual los gobernadores puedan mostrarle en el Congreso que le pueden hacer pasar leyes, no solamente estas, que como dijimos en teoría no tienen un costo fiscal, sino otras que sí tienen, como por ejemplo la de los jubilados, Claro. la de las universidades, etcétera. Y acá un detalle, seguramente después de esa reunión de mañana se va a decidir, y en función del resultado de esa reunión en la cual se supone que Guberman les va a llevar una contraoferta a los gobernadores, si hay no quórum en la sesión que hay pedida para el miércoles en diputados. Y en la sesión pedida para el miércoles en diputados, además de emplazar a las comisiones para avanzar con el tema del presupuesto universitario, todos estos pasos extras que ustedes quizás no estaban acostumbrados a escuchar en el Congreso porque en general no sucedían porque había un cierto pacto de convivencia y que ahora, como el oficialismo no convoca esas comisiones y bloquea, tienen que ir al cuerpo a obligar a las comisiones a sesionar. Pero hay un proyecto que ya tiene dictamen y que se podría tratar si hay quórum el miércoles, que es el proyecto que modifica el reglamento de los DNU. Es decir, es el proyecto que haría que para Milei gobernar por DNU le resulte más difícil. Mirá qué interesante. Y ahí hay un punto Qué presión esa, débil del Claro. gobierno. Claro. Ojo entonces a esa sesión del miércoles Está bien. y ojo a la reunión de mañana. Y te agrego una sola más. Porque yo hablé con 2 funcionarios este fin de semana
que me decían, miren, que si a nosotros los gobernadores nos declaran la guerra, nosotros vamos a responder con el doble de fuerza. Y en el gobierno ya están buscándole el marco legal, si se quiere, el marco teórico, para meter mano en la ley de coparticipación por decreto. Ojo con eso, porque en el gobierno ya están viendo cómo la Constitución decía que había que dictar una nueva ley y esa nueva ley como una amenaza, nunca ¿no? se dictó, entonces la ley actual es inconstitucional y se podría, con esa justificación, meter directamente mano en la coparticipación por decreto si llega a escalar el conflicto con los gobernadores. Por ahora, una amenaza. Pero en el gobierno están diciendo, miren que si nos aprietan nosotros, doblemente lo vamos a apretar. ¿Qué van a decir? Che, ahí voy con Alfredo Zayat. Muchos mensajes recibí por algo que dije ayer domingo. Sí, es así. Vamos a volver al programa de los domingos, que hicimos durante tantos años, primero en C5N y luego en YouTube. Vamos a estar 2 semanas preparándolo. Posta, no haga falsas expectativas. Cuando decís vamos, ¿cuál es el alcance de esa primera persona del plural, bueno, Roberto? empezamos con todos incluidos y después vamos viendo. Pero... ¿No me vas a defraudar? ¿La rompiste ayer a la noche? La verdad es que vine acá para decir, bueno, venimos un rato y cuando vimos el número dijimos, uy, no le avisamos a nadie, a toda esa gente. Y mi hijo, viste cómo son mis hijos, me van a usar hasta el último día. ¿Cómo te está explotando? Me metieron una encuesta, ahí le preguntaron a la gente si quería que hiciera el programa los domingos. ¿Qué dio? ¿Como los encuestadores o verdad? Le gané a Gildo 90-10. 15.000 personas votaron. Apa. Así que vamos a volver. Se va a llamar Te Toman por Boludo. El nombre es porque venís el domingo. Emanuel el mensaje y le puso TT por B. Así que vuelve el programa de los domingos. Muy así bien, es. felicitaciones. Con Alfredo Zayat. Ese fue el Tano. Ese fue el Tano. Ese fue el Tano. Tenemos algunas investigaciones bastante avanzadas que las vamos a tirar ahí. Y muchos editoriales, obviamente. Bueno, vamos a ir FMI y elecciones. Así es. Todo tiene que ver con las elecciones ahora. Es sorprendente porque uno tiene que observar, hicimos la historia del JP Morgan y cómo los grandes fondos de inversión empiezan a retirarse, cómo están las críticas respecto a la sustentabilidad del modelo, pero ¿quién no le suelta la mano? ¿Quién no le suelta la mano al gobierno de Milei, al plan económico de Milei? Es el Fondo Monetario Internacional. Pero ya lo había dicho Georgieva. Vamos a escucharla a ella actuando como jefa de la campaña electoral de Milei en el mercado internacional. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October. Y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio, dice Georgieva. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero insisto a Argentina a mantener el rumbo, o sea, voten a Milei. Lo que claro. La jefa de campaña de Milei. Bueno. Pero ¿qué es lo que sucede? Vino una misión del Fondo Monetario Internacional, cada 3 meses el Fondo Monetario Internacional hace su auditoría para decir, bueno, a ver, ¿cumplieron con la misión? ¿Cumplieron con las metas de fiscales, monetarias, cambiarias y fundamentalmente de acumulación de reserva? Que este es el punto central que están viendo todos, lo ve el JP Morgan, lo ven los economistas, le dicen, ¿están acumulando reserva? Porque si no acumulan reserva, ¿cómo van a pagar la deuda? ¿Qué es lo que está pasando con los dólares que se pierden de la cuenta corriente, de la balanza de pagos? Si no acumulan dólares genuinos, no con anabólicos de deuda, bueno, eso advierten una situación de crisis o de inestabilidad. ¿Qué es lo que dijo el Fondo Monetario Internacional? Bueno, lo vemos más adelante, este punto. Entonces no le sueltan la mano. Claro. Porque si el Fondo Monetario Internacional le suelta la mano hoy al gobierno de Milei, ¿qué pasa a alguien que le suelta la mano? Se cae. Bueno, entonces no le suelta la mano. Y vos fíjate cómo es ese agarre que hasta Caputo dice que el fondo está contentísimo con el programa económico y que el tema de la acumulación de reservas no es tan importante. Se ha hablado mucho de, ahora tienen en el programa con el fondo que tienen que acumular sí o sí 3.000 millones más o 4.000 porque si no, no cumplen con el programa. A ver,
nosotros hablamos constantemente con el fondo, el diálogo es continuo y ellos están contentísimos con cómo funciona el programa. Y de vuelta, esta es una meta que por supuesto que nosotros nos proponemos cumplir, pero que se entienda también que no depende, como muchos creen, de que necesariamente el tipo de cambio vaya al piso de la banda. Como dijimos millones de veces con el profesor Furiase, pues se pueden acumular de reservas de diferentes formas. Vos lo que te encontrás acá, un punto central, es que el Fondo Monetario Internacional está dando estos dólares, y esto es para hacer el paralelismo con el JP Morgan en el 2018 y el Fondo Monetario Internacional entregando los dólares para que los fondos de inversión puedan salir del mercado, es que hoy también pasa eso. El Fondo Monetario Internacional está dando tiempo con los dólares. Y para que quede claro, digamos, esto lo estamos diciendo nosotros, lo vamos repitiendo, pero un protagonista central en el 2018 lo explicó claramente por qué recibió los dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Y sabes quién fue? Fue Macri. Escúchalo. La Argentina tiene una guía hoy, que es los países del mundo que confiaron en la Argentina, que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50.000 millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenía la Argentina, ¿no? O sea, demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Bueno, esto último no es así, no es que porque vean el kirchnerismo, sino porque ya hicieron la diferencia. Y aquí me está mostrando Nico que tras la salida del JP Morgan, ahora hablan que PIMCO, otro de los fondos que también estuvo durante el periodo de Macri y que también parte quedó atrapado con Caputo y otro quedó para poder salir, ahora está desarmando posiciones en Argentina por 1.600 millones de dólares. Se están yendo, digamos, hay un punto central. Está pasando. Claro. Está pasando. Nosotros lo estuvimos diciendo durante muchísimos meses. Acá en Radio, en el Destape, en el portal, el riesgo de la bicicleta financiera, el carry trade. Este es un programa económico que es difícil definirlo como programa económico, sino que es un plan especulativo de desarticulación del entramado productivo. Y esto es lo que está pasando. Por eso en la economía real ves cómo están todos crujiendo, salvo petróleo, minería y algunos negocios vinculados con el sector financiero, y todo el resto está en crisis. Y por el otro lado, lo que tenés es una inmensa burbuja especulativa que sirvió para lo que también vos mencionabas al comienzo, tener una inflación pisada, artificialmente pisada, por el tipo de cambio, por el salario y también por la subponderación del INDEC. O sea que hicieron todo el combo, todo el combo para tratar de mostrar. Y que lamentablemente muchos del mundo de la heterodoxia o del campo dicen, bueno, pero baja la inflación. Seamos buenos, digamos, es una ficción esto de lo que está bajando la inflación. Uno no puede considerar esto como si es algo sustentable, porque si no, ¿qué diríamos? A ver, ¿cuánto es la inflación? ¿El 1,5, el 2,5? Entonces, ¿cuál es el problema de lo que fue el segundo mandato de Cristina? Sí, ¿cuál era? La tasa de inflación, no del INDEC, La tasa de las consultoras. La de las consultoras. 1,5. Y todo era el 1,5, el 2, 2,5, y más o menos era un caos. Era una situación. Claro. Pero la economía funcionaba, el empleo, el salario. No voy a hacer todo ese recorrido. Y estoy diciendo, es el 1,5 o el 2 o el 2,5 que daban las consultoras. Digamos, que estaba hasta por ahí sobreponderado. ¿No? Ahora está subponderado y da el 1,5. ¡Qué bien cómo bajó la inflación! Escuchame, digamos, hay una estrategia de confusión deliberada sobre cómo está funcionando la economía. Y hay que decirlo, y vuelvo, y para cerrar, que hay una mano, un largo brazo financiero que está sosteniendo esto, que es el Fondo Monetario Internacional.
Hay un sector sobre el que Milei pensaba apoyarse y me parece que ahora está teniendo un problema, que es el sector del campo. ¿Qué le está ofreciendo al campo? Un dólar súper barato y le subió las retenciones. Claro, de hecho había hecho esta baja temporal en las retenciones, que fue leída, por lo menos por el campo, en un intento de, bueno, hacer una primera baja de impuestos y se creía que iba a continuar. Yo creía que iba a continuar. Bueno, había una idea de incluso que la temporalidad hacía que uno creyera que se iban a mantener porque era un incentivo para liquidar la cosecha en un momento donde el campo tiene que liquidar la cosecha, porque para empezar un nuevo ciclo tiene un montón de costos dolarizados, entonces hay un porcentaje de la cosecha que tiene que liquidar sí o sí. De hecho, en la placa 4 tenemos un gráfico que marca bien cómo es la liquidación en promedio. Esto es un promedio desde 2015 a 2024, son datos de Ciara, este gráfico es de Amílcar Collante, y lo que se ve es este ciclo que tiene la Argentina, donde obviamente los puntos más altos de liquidación tienen que ver con el trimestre de oro y donde la segunda mitad del año, bueno, tiene una liquidación más baja que la primera mitad del año. Ahora bien, este gráfico, que es de nuevo el promedio de los últimos 10 años, no tiene tanto que ver con lo que sucedió este año en la Argentina, porque como tuvieron este incentivo donde vos le bajaste temporalmente los derechos de exportación, o sea, le incrementaste el precio final. Se hizo más diferencia todavía. Se hizo más diferencia, claro, y liquidaron aún más, y de hecho las liquidaciones que se vieron la semana pasada de parte de Ciara, bueno, fueron liquidaciones es decir, muy para fuertes. los que no ven el gráfico, Sí. siempre, habitualmente, en años anteriores, siempre se liquida más en el primer semestre que en el segundo. Una cuestión de estacionalidad, porque la cosecha se levanta más o menos en abril. Ahora, esta vez, como encima tuvieron retenciones más bajas y le pusieron una fecha, dijeron, mirá, que después de este día te subo las retenciones, hubo más todavía, por lo tanto queda menos para el segundo semestre. Claro, y tienen menos incentivos, porque ellos ya liquidaron de más y ahora tienen un segundo semestre donde no están obligados a liquidar, ya empezó el proceso de la siembra, ya digo, esos costos ya los absorbieron y tienen un precio ahora menos competitivo porque pagan las retenciones full, digamos, las retenciones que tuvieron siempre históricamente. Entonces hay un conflicto ahí latente con el campo. De hecho, el viernes habíamos hablado con un representante del sector y decía, bueno, yo no descarto que el lunes en el boletín oficial salga. O sea, que hubo un fin de semana ahí de presión para que el campo mantenga esta baja temporal de las retenciones, pero no sucedió y entonces hay que ver qué se espera. La verdad que para no es que nos segundo importe semestre. mucho lo que le pasa a los grandes productores agropecuarios, lo que nos importa es que no va a haber dólares. Como Bueno. no van a liquidar, como suben las importaciones, como sube el turismo, todo hace que falte el dólar. Cuando falta el dólar, ¿qué pasa? Sube. Y de hecho en el informe de la JP Morgan incluye esto, dice, Sí. bueno, ya hubo un récord en la cosecha gruesa, o sea, ya todos los dólares genuinos que podían entrar en la Argentina de mano del campo ya entraron. Entonces, si te vas a ir, porque para que el negocio del carry trade funcione, te tenés que ir en dólares, te tenés que ir en dólares a un precio que sea interesante, bueno, entonces es ahora el momento y no más cerca de las elecciones. Hay una especulación, hay que ver si es una especulación que surge del mundo del campo o simplemente que la dejaron trascender para tranquilizar a los del campo que en septiembre las bajarían, que es previo a las elecciones. Sí, y aparte Claro. a la fina también. Entonces, de esa forma, para tratar de aminorar ahora la oposición, teniendo en cuenta que Milei tiene que ir a la rural. Yo creo que de todas Sí. estas cosas que tiene el turismo, las importaciones, el campo, qué sé yo, lo más jodido para ellos son las elecciones. Porque acá en Argentina la gente espera las elecciones en dólares. Siempre. Y fundamentalmente con la dependencia que tiene de los mercados Milei. O sea, los mercados le dan a Milei todo lo que le dan porque saben que el tipo es capaz de matarte de hambre, sacarte los remedios, todo con tal de pagar la deuda. Pero el peronismo no. De hecho, el peronismo ha puesto en duda si va a pagar la deuda. Entonces,
cuando te vayas acercando a las elecciones y no se sabe quién gana, ¿qué van a hacer los tipos? Van a esperar en dólares. Para esperar en dólares tienen que comprar dólares. Si compran dólares, sube el dólar. Exacto. Y se da la profecía anticumplida, porque si sube el dólar, pierde las elecciones. Sí, y hay que entender a las silobolsas y a los stocks que tienen el campo, esos gusanitos blancos que se ven en la ruta, como bolsas llenas de dólares. Claro. O sea, los productores lo piensan de esa manera. Claro. Una persona que por ahí ahorra 100, 200, $1000 por mes, bueno, el productor dice, yo lo guardo en granos y lo liquido, o después de las elecciones y estoy muy apurado, y si no, el año que viene. No tiene ningún incentivo para hacerlo ahora. De hecho, los esquemas de incentivos para el campo se dan normalmente en el segundo semestre, que es cuando no está interesado el campo en liquidar. Entonces vos le tenés que decir, bueno, mirá, si me liquidás ahora, que no es el momento donde vos necesitás liquidar, yo te doy este diferencial. Ahora, este gobierno, como necesitaba dólares, porque no llegaba, porque los dólares blanqueados ya se habían ido en el verano, le dijo, no, yo te doy el incentivo ahora, liquidame ahora. El tema es que este modelo económico, donde siempre estamos en el fleje, y siempre estamos como, uy, no llegamos, bueno, estamos terminando junio y no queda claro de dónde van a entrar los dólares este segundo semestre. Son 9.500 millones más o menos los que se estiman guardados en Silobolsa. La cosecha fina aportaría, si hay algún estímulo para liquidar, sobre fin de año una parte. Sí, si no en noviembre liquidan igual porque tienen que volver Pero a iniciar. aparte viene el ciclo productivo que obliga a Tienen vender que sembrar de nuevo. para sembrar. Sí. El tema no es ese, el tema es el clima. Hoy es noticia como algo simpático, las nevadas, simpático porque siempre ver nevar es entretenido. Me están llegando imágenes de mis amigos de Miramar que están chochos con la nevada de Miramar, pero en algunos lugares se han suspendido las clases. Claro. Y en muchos se están haciendo cuentas de cuánto se pierde por el frío. Claro. Porque estamos hablando de zonas agrícolas que en general se abastecen del buen clima. El famoso, la Argentina, todos los climas tirás una semilla y crece. Ya no es más así. Claro, no. No es que la Argentina tirás una semilla y crece, hay sistemas de producción. No, y además los climas se van volviendo más extremos. Y los climas mucho calor, como hizo el verano pasado, y mucho frío. Sí, también un campo que se acostumbró a la pampa húmeda y no ha hecho las mejoras que ha hecho el campo en otros países del mundo. Por eso, tenés de todo. ¿Cómo pega, esta chica? Pero es cierto, podrían haber invertido un poco de esa ganancia. No deja pasar una. Un poquito de la ganancia la podrían haber invertido. ¿Tiene asegurado el lugar en los domingos? ¿Sabes? Es correcto. Nico, ¿querías decir algo? Porque el tema de la cinta directa alteró mucho. Ahora, este la tiene adentro. ¿Quién? No sé. Me parecía están revoleando cosas acá, importante traer la cuestión electoral, porque para verlo en perspectiva. Porque sabemos que las expectativas en un sistema de gobierno como este son todo. Que en el momento en el cual no haya expectativas positivas, Milei le quedan semanas. Claro. Y cuando uno traza el paralelismo, Macri llegó a esta altura de su gobierno mucho mejor parado que Milei. Y miren cómo terminó. Sí. Digo, cuando faltaban 6 meses o 5 meses para las elecciones de medio término, las reservas estaban mucho más sólidas. La economía tenía mejores indicadores y además el PRO se encaminaba a un triunfo que va a ser bastante más importante que el que va a poder mostrar Milei este año. Claro. Y aún así, 2 meses después, se le empezó a ir todo al carajo. Sí. Perdón por el francés. Entonces, cada vez que salga de este gobierno a decir somos el mejor gobierno, estamos súper firmes. Bueno, acuérdense cómo estaba Macri a esta altura de su gobierno y cómo terminó. Claro. Che, hay un tuit de Gildo Infran, ¿no? Hoy debería ser San Gildo o algo así. No, en serio. Porque yo escucho mucho que dicen, no, bueno, hay que aprender a hacer campaña como Infran. No, hay que aprender a gobernar como Infran. Hay que aprender a gobernar como Infran. Porque el dato de que además de que ganó, fue mucha gente a votar. Bueno, habla también de eso, que lo quieren apoyar. Yo no lo puedo leer ahí, ¿me ayudas? Dice, contundente victoria del pueblo. En Formosa decidimos los formoseños y formoseñas. Una vez más hemos demostrado con madurez política y soberanía popular que somos dueños de nuestro propio destino. Agradezco a cada formoseño y formoseña que participó con compromiso y esperanza en esta jornada democrática ejemplar. Un reconocimiento especial a nuestra militancia, a las fuerzas políticas que integran este gran frente para la victoria y a todos los que hicieron posible una elección ordenada, con respeto y alta participación.
Afianzaremos este modelo de provincia que prioriza la justicia social, la equidad territorial y el desarrollo con inclusión. Desde aquí seguiremos trabajando para reconstruir el camino hacia la Argentina justa, libre y soberana que nos merecemos. ¿Me dejas hacer una observación? Este posteo está publicado en Facebook. Sabes que yo vengo estudiando mucho el sistema de campaña algorítmica a través del uso de plataformas y para qué se usa cada plataforma. Facebook está considerada una plataforma vieja, es decir, es de las primeras plataformas. ¿Para los viejos, estás diciendo? No, no. También. Antigua. Antigua. Pero eso es acá en Capital, ¿eh? No, también por Sigue supuesto siendo se la más publica. popular, la más Sí, masiva. es la más términos po- de- es la más En los masiva, pueblos claro. muchas veces hay grupos directamente que vos no lo ves si no estás en el grupo, pero es donde se maneja medio la plaza pública. Sigue siendo la más Termino con masiva. esto. Probablemente este mismo posteo está publicado en X y está publicado en Instagram. Sí. Ahora, ¿por qué hago foco en Facebook? Porque Facebook fue el lugar donde se hizo aquel laboratorio de Cambridge Analytica para focalizar Ajá, las sí. campañas en función de esto que decía Cande, de los grupos integrados por personas con distintos intereses. Infran tiene una característica, hace política para la sociedad que administra, no hace política para la política. ¿Se entiende la diferencia que Sí. estoy marcando? La política para la política se hace en X. Claro. Donde está el círculo rojo y solo el círculo rojo. Claro. Nos leemos entre nosotros. Nos leemos entre Sí. nosotros, sí. Claro. Totalmente. Pero no hay, entre comillas, gente. Claro. Estamos nosotros y los trolls. Bueno. Sí. Claro, entonces Yo siento eso es también. interesante que se incluya Facebook en el posteo, también Claro. al círculo rojo, también Claro. a Instagram, porque el mensaje es para la gente. Yo le digo a la gente, viste que a la gente le gusta ir a lugares peronistas, ¿no? Van a Santa Evita, y qué sé yo. Se come bien. Se come Vayan muy a bien. Formosa. ¿Le gustan los lugares peronistas? Vayan a Formosa. Eso es el peronismo. ¿Me dejás hacer un servicio a la comunidad? Vamos a hacer el momento Mercuriale. En realidad le vamos a abastecer a la producción de Mercuriale para que se indigne Mercuriale con cosas, con indignaciones serias. Para que salga de la endogamia de la indignación cristinista, ¿viste? Del balcón. Puede ser un momento Feynman también. Estoy harto de Cristina, no voy a hablar más de Cristina porque me tiene podrido Claro, Cristina, pero porque ese está todo el día en el Feynman. balón. Cristina, Bueno, Cristina, pero es el Pero mismo ¿quién es corte, Mercurial? Es el mismo ¿Quién corte. es Mercurial? No, Le cagaste el día. Está ante No, él. posta. Le hace la previa a Viale. Le hace la previa. Pero es uno de los que se indignan por esto. Es como dice ¿Es el que le hizo una vez una entrevista a al Milei? presidente de la Nación. Ah, ese. Sí, exactamente. Bueno, vamos a abastecer a todas las producciones que quieran abastecerte con Me con esta encantó porque indignación. Milei dijo que no le daba una nota a... Ay, ¿cómo se llama esta chica de Radio con Vos que está a la tarde? Mangel. Mangel. Mangel, porque tiene un IQ bajo. Y Mangel dijo, escúcheme, ¿usted vio a ¿Quién quién le da tiene? nota? Sí. Estuvo muy bien. Se la dejó picando a Mangel. Sí. Perdón. Bueno, en Santa Fe hubo uno de la Libertad Avanza que ganó. Un intendente que se llama Silvio Adrián Garbolino, ganó en Melincue y tiene una particularidad. Estuvo preso hasta hace un par de semanas. Un saludo. Preso, otro más. Un Otro saludo a la preso. gente de En Melincue. Misiones, Otro preso. y ahora- Veniendo de Melincue, Bueno, Flor, está bien, che. está bien. Yo si se estuve reivindica. en Melincue hace unos años. Está muy bien. Es una- Y pueblo gobernaba precioso. Garbo, y seguramente No, gobernaba, fue allá hace no gobernaba muchos años. Garbolino, Bueno, si porque la Garbolino- cárcel sirvió para la rehabilitación, está bien, No, es lo no que puede. queremos. No. El tema es así. Garbolino fue intendente por la Unión Cívica Radical. Tuvo algunas dificultades, sobre todo en la administración de una mutual. Quien conozca, sobre todo, Es difícil administrar mutuales. sobre todo en los ámbitos agropecuarios, donde las mutuales se suelen utilizar con distintos objetivos, a la manera de la BERRAP, digamos, ¿no? Para que se entienda. Bueno, lo cierto es que fue varias veces intendente por el radicalismo. Si uno busca casta en alguna definición de la Real Academia o de Wikipedia, le va a aparecer seguramente gente como Garbolino, que va pasando de identidad política en identidad política para mantenerse en un puesto público en este caso. Bueno, ¿qué pasó? Por problemas con la administración de una mutual terminó unos días preso. Unos días, es hasta hace un par de semanas, terminó siendo candidato de la Libertad Avanza y es uno de los que ganó. Perdón, es el único de la Libertad Avanza que ganó este fin de semana sobre una candidata del gobierno provincial. Bueno, interesante el caso de Garbolino
por estas particularidades. Interesante el caso de Florencia, una localidad también de la provincia de Santa Fe, que tuvo un recambio en la gestión. Ganó Fabio Villa. Fabio Villa, en los días previos, hizo una campaña bastante particular, que incluía, por ejemplo, un sorteo. Lo vemos. Fabio Villa es el tape número 2. Si lo tienen a mano, compañeros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Tenemos una gran noticia para mañana domingo, día de elecciones. Y te quiero contar lo que tenemos para sortear, para festejar mañana cuando ganamos. Miren lo que tenemos acá. Bueno, ahí está mostrando. Un equipo de sonido, una heladera, una cocina, una tele, una... Si ganamos, te doy esto. Ahora le voy a explicar la candidata concejal que también ganó. Vas a ver que te lo explica, está todo explicado, mira. Tiene que ganar él. Tiene que ganar él. Si no ganaba él, esto no se sorteaba. Le veníamos anunciando cuando caminábamos por los barrios. Hay que pasar por el búnker y anotar su nombre para participar. Tiene que ganar Fabio, ojo, Si ganás... Tenía que ganar. No es un sale o sale. Ahora entiendo lo de Mercurial. Claro. Yo me imagino indignadísimos esta noche. No durmió anoche. Este señor es candidato del oficialismo provincial, de Puyaro. Y ahí se van con la moto, bueno, es muy simpático. Muy simpático. Bueno, tienen como columnista a Rucaus que te daba unas zapatillas y ganaba. Claro. Vos decís que hay coherencia histórica. Sí, el tema es que el señor ganó. Va a tener que entregar. Con lo cual va a haber que entregar los productos. Claro. ¿Sabes qué hay preocupación en Florencia? Es un pueblo chico. Claro. Hay preocupación en Florencia. A ver, llamémoslo alerta estafa piramidal. Porque mucha gente pasó por el búnker. Imagínate que a las 6, 7 de la tarde ya todo el mundo sabía que ganaba Villa. Bueno, me imagino que el conteo no era cientos de miles de votos. La elección debe haber salido 240, claro, 185. Sí, te lo digo, pero sí. Son pueblos pequeños. El tema es que mucha gente fue después de las 6 de la tarde a anotarse. Y entonces le dijeron, no, pero pará. Era hasta las 6 de la tarde. Y entonces, ¿qué? Mi firma no vale. Empezó a haber una serie de discusiones. Al final los anotaron a todos. Y pero es como querer llenar el PRO del lunes a la mañana. Pero no se puede. Por eso, el tema es que los anotaron a todos. Y los que se anotaron antes están indignados. Y sí, yo estaría indignado también. Claro, porque dice, yo confié desde la primera hora en Fabio. Yo me anoté antes. Bueno, cuestión que ganó, efectivamente ganó Villa. Hay que decir que fue efectiva la campaña. Y sí. De si este señor gana. A mí me gusta la idea. Bueno, por eso. Pero vos no sos mercuriales. Si fueses mercurial estarías indignado. No, me vuelvo loco. Yo soy un atorrante que te haría esa, ¿sabes cómo, no? Estarías indignadísimo. Bueno, entonces, los dos candidatos, digamos, que representan algún exotismo en esta elección, uno estuvo preso, es candidato de la Libertad Avanza y ganó, y el otro es del gobernador Puyaro, dentro del ecosistema, digamos, de centro-derecha, ¿no? Bueno, tenía este candidato en Florencia. Che, ayer, si me lo pueden buscar, lo teníamos, el tape de Bullrich, amenazó que quiere intervenir la provincia de Formosa. O sea, no le gustó. Quiere intervenir una provincia donde el 70% acaba de ratificar al gobernador, ¿no? Y dijo que si estuviera en manos de ella, imagínate si esto fuera un país normal, como les gusta decir, el escándalo que sería. Acababa de ganar el gobernador por el 70% de los votos y la ministra de Seguridad, parte de la alianza gobernante, diría yo, le entregó todos sus votos, dijo que quiere, estaba en el editorial, que quiere intervenir la provincia de Formosa. Recordemos que hace unos meses el propio Milei había hablado de intervenir la provincia de Buenos Aires. Así es. Es decir, no es la primera vez que desde el gobierno... Cuando pensamos qué pueden hacer si les va mal, bueno, ténganlo en cuenta. Ponelo, a ver. ¿Le puedo decir una cosa, ministra? Que la verdad que si lo tuviera el presidente se la diría. No. ¿Por qué no interviene en Formosa, una provincia como Formosa, donde no se cumple ninguna regla del sistema democrático, donde es una especie de feudo aislado de la República Argentina? La intervención a una provincia es lo mismo que la elección de un miembro de la Corte Suprema de Justicia por las dos cámaras. Explíqueme. Claro, necesita los 2/3 de las cámaras la intervención de una provincia. O sea, ustedes la pueden proponer y necesita los 2/3 de las... No tendríamos ninguna posibilidad. Es decir, no existe hoy. ¿No lo pueden hacer por decreto? No.
Ahora, la gente tiene que saber que si hay algo importante, es la elección de octubre para tener diputados y senadores que hagan las cosas que hay que hacer, que mantengan el orden económico, el orden público, que mantengan un país sin clientelismo, sin señores feudales. Entonces, para esto se necesita tener... No, pero hay una parte que no la están pasando, donde ella dice, si fuera por mí... Ok, pero se lo pongo al revés, hablemos política. Si tuvieran los 2/3 en ambas cámaras para intervenir Formosa, ¿le intervendrían? Mire, yo no soy ni ministra del Interior ni jefa de gabinete. Si usted me pregunta mi pregunta personal, lo que está haciendo ahora Infran es desafiando directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasándola por arriba. Y eso es un causal de intervención, porque el último eslabón jurídico de nuestro país es la Corte Suprema de Justicia. En el gobierno no se quieren enemistar con un gobernador como Infran, ¿eh? Claro. O sea, sobre todo... Yo no había escuchado las preguntas reiteradas de Majul, había escuchado nada más que la respuesta de Bullrich, que me pareció gravísimo. Ya de por sí hablar de intervenir en la provincia es grave. Decirlo en el momento en que el gobernador está sacando el 70% de los votos. Esa es la razón por la cual el gobierno sabe que no va a tener ninguna Majul, ¿qué le posibilidad pasa? Sí, ¿qué le pasa? No entiendo. No, es que ella está en campaña en la Ciudad de Buenos Aires, donde este tipo de mensajes no permeabilizan en ninguna otra provincia que no sea la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces ella en campaña en la Ciudad de Buenos Aires da una vuelta para no complicarle la vida a Franco, que después le va a tener que ir a explicar a Infran que él no piensa como Bullrich. Y que, ¿entendés? Por eso Bullrich que a Majul se lo toma como empleado de planta del gobierno, ¿viste? Es que Bullrich y Majul piensan Formosa como si fuera Venezuela. Como si fuera un insumo que pueden utilizar para hablarle a su metro cuadrado. Claro. Pero es una provincia en este país. Tiene legisladores, tiene... y aparte tiene un pueblo que se acaba de expresar políticamente el fin de semana. Pero claro. Por eso, decirlo en el momento en que 7 cada 10 formoseños están votando, es muy loco. Y aparte va a haber elecciones en octubre en Formosa, como en todo el país. Claro. Donde probablemente los voten más todavía. Claro, porque si hay algo que se nota en el mensaje que leímos de Infran hace un rato, y esto es algo que en la política de Formosa está muy presente, es esta idea de Formosa contra el resto, ¿no? Como que quieren venir desde Buenos Aires, desde afuera, a imponernos una lógica que no es la nuestra, una dinámica que no es la nuestra. Y eso tiene que ver, por un lado, con la labor que viene haciendo Infran, pero también tiene que ver con una situación histórica. Formosa es una provincia tapón, a la cual históricamente se la ha dejado de lado. La infraestructura no llega, en general la infraestructura llega hasta Corrientes y Chaco, y no va más allá. Hasta ahí. Hasta ahí. No, bueno, pero si vos te fijas hasta dónde llega el tren, si vos te fijas hasta dónde se hicieron los aeropuertos en las últimas décadas, hasta dónde llega la red de agua potable. El gas. Es el gas, sin ir más lejos. Entonces, hay ahí una realidad que quizás visto desde acá uno pueda pensar que Corrientes, Chaco y Formosa son parte de un mismo espectro, pero los formoseños se ven como algo distinto, y en ese orgullo creo que, y en saber interpretar ese orgullo está gran parte del éxito de Infran, además de la obra pública, además de la educación, además de un montón de otras me parece que además cuestiones. es el éxito de un modelo del que ellos abominan. Bueno, ¿cómo puede ser que un tipo que prioriza el Estado presente saque el 70% de los votos? Con equilibrio fiscal. Para mí el dato con equilibrio fiscal, claro. Es que Infran puede discutir economía en los términos de ellos. En los mismos términos en los que el gobierno dice que hace economía. Claro. Entonces el gobierno dice, no, yo hago todo por el equilibrio fiscal. Infran dice, yo tengo equilibrio fiscal. Claro. Hace una década tengo equilibrio fiscal. Ahora, no recorto en salud, no recorto en educación, no recorto... En tal caso lo que hago es que la verdad, fiscal con recaudación. Yo esos ahorros de recorte en las clínicas, en los remedios, para mí son todo negocio. Porque el recorte es muy chico, es muy poca plata para el gobierno. Es muy poca plata. Entonces atrás de todo eso hay que ver siempre qué hay. Y si vos sos gobernador o presidente, no necesitas recortar en eso para cerrar los números, claramente. No, y aparte con una provincia que tiene una dificultad productiva, yo cuando hablo de que es electroindependiente, todo el mundo piensa en los hogares. No, el problema de ser electrodependiente para una provincia... No tenés gas para la industria. Es que no tenés gas para la industria. Claro. Entonces no podés desarrollar industria porque no tenés gas. Claro. Entonces, es una provincia electrodependiente con esa dificultad de base para desarrollar industria y sin embargo tiene equilibrio fiscal, tiene
una importante cantidad de empleo público destinado a la sustentabilidad de la provincia, porque el empleo público sustenta actividades económicas a la provincia, fundamentalmente el consumo. Y una de las tasas... Nos están pasando el dato, 22 años seguidos de superávit fiscal tiene Formosa. Y una de las tasas de propiedad de vivienda más altas del país, ¿eh? Ese es un detalle importante. Claro, es el lugar donde menos inquilinos hay. La gente tiene casa propia por los planes de vivienda, la cantidad de escuelas, la cantidad de centros de salud. Y hizo tantas piletas para los pibes formoseños que creo que tienen una por casa. Es impresionante la cantidad de piletas que hay hermosas para los chicos. Y los obligan a tener un guardacosta, como decía el otro día. Pero ¿cuál es la actividad económica que en serio explica el equilibrio fiscal? El consumo. Claro. Y el consumo se apalanca en empleo público, pero no es empleo público. No es que le dicen el modelo formoseño. Claro, no es empleo público que acá en la ciudad de Buenos Aires se definiría como gnocchi. Hace todo esto que estamos hablando. Claro. Trabajadores de salud, trabajadores de educación, construcciones de vivienda. Ese es empleo. Bueno. Es que yo creo que el terror es ese. El terror es que se copie ese modelo, porque claro, cuanto más fuerza tiene el Estado en una economía, bueno, menos espacio de poder le queda a la economía de pillaje para hacer lo que quieren. Entonces, le tienen terror a que ese modelo formoseño esté en todo el país, el establishment, y por eso lo demonizan todo el tiempo. Y quiero recordar, ya para cerrar, que fue la provincia en donde no había muertos en la pandemia. Claro. Habían hecho un laburo excepcional hasta que llegó Bullrich con TN, hicieron 2 marchas y hubo 700 muertos en 2 meses. No había muertos en Formosa. El mejor cuidado de todas las provincias lo había hecho Formosa. Entonces cuando decís, bueno, qué bueno que es, nos tiene que enseñar a hacer campaña. No, te tiene que enseñar a gobernar. Te tiene que enseñar a gobernar. Eso es el peronismo. Bueno, nos vamos a las 11:54. Confirmamos, sí, vamos a estar los domingos, dentro de 2 semanas empezamos. Y ahora lo dejamos en muy buenas manos, el señor Adrián Mura. Gracias. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.